Buenos días tengan todos, ya es mediodía, ya es buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los presentes. Queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí juntos. Gracias a Dios que nos da también la oportunidad de poder abrir la Escritura, poder meditar en su palabra. Y vamos a continuar estudiando estos temas que hemos estado ya abordando sobre los falsos evangelios, y por otro lado también estaremos estudiando lo del verdadero evangelio, el evangelio que predicó Jesús. Ya de alguna forma se tocan algunos puntos en el transcurso de este ciclo de enseñanzas, abordando algunas doctrinas erróneas, algunas doctrinas que no están sustentadas en la Escritura. Podemos nosotros también observar algunos principios que son necesarios tener presente del Evangelio de Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una doctrina, de una idea, de una forma de pensar que distorsiona precisamente lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. Distintos pasajes que nos permiten comprender cómo Dios ha creado al hombre. Sin embargo, hay una doctrina que se encuentra permeada o ha influido mucho en distintas doctrinas o en distintos movimientos también. Y pareciera que esto que vamos a estar hablando el día de hoy es base para otras cosas más que se han aprobado en distintas religiones o en distintos movimientos cristianos, por decirlo de esta forma. Y vamos a estar nosotros hablando acerca de la inhabilidad. El concepto quizás es un poquito, a lo mejor quizás no lo podríamos relacionar con alguna cosa así conocida, algo que nos venga a la mente, y vamos a entender precisamente que esta ideología o esta doctrina, esta enseñanza, la inhabilidad, la encontramos desde la Iglesia católica hasta la Iglesia evangélica, los protestantes. Pues la verdad es que tienen esta enseñanza o esta manera de ver como parte del cristianismo o de la condición del hombre. Lo tienen precisamente ellos, pues formando parte de sustento, fundamento en algunas de sus doctrinas. Vamos a estar hablando de este tema, la inhabilidad. Y el concepto de inhabilidad deriva de habilidad. La palabra in quiere decir sin, y la siguiente palabra habilidad, o sea, sin habilidad, sin poder realizar algo, sin la capacidad de llevar a cabo algo. Y esto es precisamente la doctrina que corre en distintos lugares. O sea, podríamos conocer esta doctrina con otros conceptos más conocidos o más empleados, y es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Quiero invitarle que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este día, en este mediodía, que Él nos ayude con su buen espíritu. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por estar entre nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por la ayuda de tu Espíritu entre nosotros. Señor, tú nos ministras, nos fortaleces, Señor, y nos bendices a través de estos cantos. Y Señor, sabemos que tú estás entre nosotros, Jesús. Padre, y no es por mérito alguno de los que estamos aquí, Señor, no es por un mérito personal, no es por el mérito de alguno de los que estamos aquí, Señor, sino que es realmente, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Dice la Escritura que donde están los hermanos juntos en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna, Señor. Y tú quieres, Señor, bendecir nuestras vidas en este día, porque estamos reunidos aquí, más de 2, más de 3, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Tú prometiste estar entre nosotros. Agradecemos, Señor,
tu misericordia y tu amor para con los que estamos hoy aquí, Señor, para los que escuchan este tema, esta enseñanza, los que aún han escuchado estos cantos a través de internet, Señor, a través de esta enseñanza en video, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que también quieres bendecir sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por darnos oportunidad de acercarnos a tu presencia. Hoy pedimos que sigas ayudándonos en esta reunión y sigas ministrando nuestras vidas, Señor. Te necesitamos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos entonces a continuar, vamos a estar entrando a este tema, la inhabilidad. Este tema es conocido, es mejor conocido como no se puede vivir en santidad. Quizás esa es la frase con la que más se puede identificar esta idea, esta doctrina, esta enseñanza, esta corriente del pensamiento dentro de algunas iglesias cristianas, evangélicas. Es conocido como no se puede vivir en santidad. También es conocida esta doctrina, esta enseñanza como no se puede dejar el pecado. No se puede dejar el pecado. O no se puede dejar de pecar. Esas son las frases con las cuales normalmente es fomentada. Y cuando una persona hace comentarios como estos que estamos refiriendo, pues lo que está haciendo ver es que esa persona se ha moldado a esa enseñanza, a esa doctrina, la ha abrazado, la ha consentido. También es conocido como no se pueden guardar los mandamientos de Dios. No se puede obedecer a Dios, también es otra de las frases que se emplean. No se puede guardar los mandamientos de Dios o no se puede obedecer los mandamientos de Dios. También de esa manera es como se anuncia, se fomenta o se promueve esta doctrina, esta enseñanza. Otra manera también de identificar esta doctrina es cuando la persona puede decir es que no se puede arrepentir. Es que he intentado arrepentirme, pero no he podido arrepentirme. O algunas personas dicen, es que yo ya me arrepentí, no entiendo por qué vuelvo a caer en el pecado. ¿Por qué otra vez le he fallado a Dios? Bueno, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y no es tanto que la persona no se pueda arrepentir. Más bien implica si la persona ha tomado esa decisión de corazón, de arrepentirse verdaderamente. Entonces, con estas frases es como podemos identificar esta enseñanza, esta doctrina de la inhabilidad. Y quisiera dar un contexto histórico sobre esta enseñanza. Y vamos a ver que está muy relacionada con otras cosas que ya hemos hablado, otros temas que ya se han referido aquí en este lugar, en estudios pasados que ha compartido el hermano Sergio, un servidor. Está muy relacionado con algunas otras cosas que ya hemos abordado. ¿Dónde surge precisamente esta enseñanza? En la época, vamos a decirlo, en la era cristiana. Si pudiéramos hacer un antecedente, pues quizás esto viene desde más atrás. Esto surge a través de un monje católico que ya habíamos mencionado. El hermano Sergio había inclusive hecho referencia a algunas cosas de este monje, conocido como Agustín de Hipona, en el siglo IV después de Cristo. El siglo IV comprende el año 300 hasta el año 399 después de Cristo. Entonces, en ese siglo, en el siglo IV, que estuvo a partir de la mitad casi de ese siglo, estuvo influenciado por este hombre, la segunda mitad de ese siglo, influenciado por este monje, Agustín de Hipona. Y decíamos también un tema anterior sobre cuando se hablaba sobre la predestinación y sobre el sacrificio limitado, que son dos corrientes que abrazan también la influencia de Agustín de Hipona. También en este caso, la inhabilidad está originada, influenciada por este monje llamado Agustín de Hipona.
Recordemos que Agustín de Hipona había sido influenciado a su vez por algunos personajes de la cultura griega, particularmente los maniqueístas. Se conocían como los maniqueístas griegos, un movimiento que hablaba precisamente sobre dos cuestiones que vivía el hombre, dos condiciones en las que se encontraba el hombre. Ellos hablaban de un dualismo gnóstico, un dualismo, o sea, dos cosas, dos áreas, dos partes, dos elementos en los que estaba conformado el hombre. Y ellos hablaban de una parte material, la parte carnal del hombre, que tiene que ver con lo perverso, con lo pecaminoso. Y la otra parte que ellos hablaban era el alma, la mente, y referían que estas eran las partes del hombre, las áreas puras del hombre. Entonces ellos dividían en dos al hombre, en una parte material, en una parte, por decirlo así, espiritual, donde está el alma, el pensamiento, la mente, y esa área es pura, en contra de la otra que es lo pecaminoso, lo perverso. Así es como pensaban este tipo de movimiento del dualismo gnóstico de los maniqueístas griegos. Bueno, esa doctrina, esa enseñanza, esa forma de pensar y de concebir la condición del hombre, cómo estaba constituido, eso llevó precisamente a Agustín de Hipona a pensar precisamente esto, trasladarlo al cristianismo y basar algunos fundamentos teológicos, escriturales, para decir que hay un sustento en la Biblia, en esto que él quería transmitir y trasladar en el pensamiento. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta idea del dualismo, se refería a que la persona tiene estas dos esencias. O sea, el hombre tiene estas dos esencias, una esencia del bien, donde está el alma y el pensamiento, y una esencia del mal, que implica su cuerpo, su carne, sus pasiones. Decían inclusive, pensaba así Agustín de Hipona, que las pasiones eran esa parte del hombre que estaba en esencia inclinado hacia el mal. Y bueno, en la práctica, esta doctrina, este conocimiento del dualismo, negaba la responsabilidad humana por los males cometidos. Es decir, que en base a ese pensar, a esta filosofía, a esta doctrina, si el hombre hacía cosas malas, si el hombre cometía ciertos actos que eran reprobables, entonces pues como que se consideraba a la persona que él no tenía plena responsabilidad de lo que él había cometido, porque dependía de estas esencias. Y si actuaba más la esencia de lo malo y de lo perverso, entonces pues era algo que él inevitablemente es algo que él no podía evitar, y entonces por eso minimizaba o de alguna forma negaba la responsabilidad del hombre en sus actos. Y bueno, pues también en base a eso, el dualismo, este tipo de pensamiento que tenía Agustín de Hipona, se creía que en el futuro, que realmente lo que el hombre hacía era libre del fruto, o era algo diferente, aparte a la libertad de la voluntad. Es decir, el dualismo quitaba esa capacidad de que el hombre decidiera sobre sus actos. Según este pensamiento, esta doctrina, el dualismo pues es lo que realmente influía para que el hombre actuara. Nadie actuaba por voluntad propia, sino que era más bien el efecto de estos dos entes o de estas dos esencias, y alguna de ellas que prevalecía, entonces le llevaba al hombre a actuar de determinada forma. Y eso obviamente lo que hacía era quitar a un lado, o hacer a un lado la idea que maneja la Escritura sobre la libertad de la voluntad. Es decir, donde el hombre tiene una libertad de tomar decisiones, donde el hombre tiene una capacidad para tomar decisiones, elegir entre lo bueno y lo malo.
Por eso este dualismo influenció en el tiempo de Agustín de Hipona, porque también había un pensamiento en ese entonces, y esto está muy relacionado a lo del pecado original. El pecado original es una de las doctrinas que promueve o que de alguna forma conformó Agustín de Hipona y que se estableció dentro del catecismo de la Iglesia Católica después de algunos momentos donde ya se hizo oficial esta enseñanza. Y bueno, por ejemplo, si entendemos qué es lo que se promueve en el pecado original o qué es lo que se refiere al pecado original, dice aquí el catecismo, una cita del catecismo de la Iglesia Católica. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto de la santidad y de la justicia originales. Entonces, dentro de la enseñanza que transmite la Iglesia Católica, hacen referencia al pecado original y dicen que a partir de Adán y de Eva se transmite el pecado. Dice aquí, se transmitieron a sus descendientes la herida por sus pecados, o sea, por su pecado, el primer pecado que cometieron, tomar de aquel fruto prohibido. Y bueno, la idea católica es que el pecado se transmite pues de ahí en adelante a todos los hombres. No sé cómo se transmita, no sé la idea, cómo lo han explicado, cómo se transmite, si por la sangre o por los genes, no sé de qué forma explican y de alguna forma conciben esa idea que se transmite el pecado de una madre cuando tiene ya a su hijo, nace. Entonces, ¿cómo se transmite ese pecado? Bueno, pues solamente ellos saben. Solamente los que anuncian y promueven esta doctrina tendrán a lo mejor alguna explicación de cómo transmiten. Se pasa por herencia, ¿sí? Los genes, por la sangre, en el momento de dar a luz o desde que está en el vientre. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, ellos seguramente tendrán una explicación, pero esta es la idea que tienen, que el pecado que cometió Adán y Eva se va transmitiendo de generación en generación. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la inhabilidad? Esto estamos dando un contexto histórico porque precisamente la inhabilidad toma su origen, o la inhabilidad fomenta o ayuda a promover precisamente esto que se conoce como el pecado original. Al expresar que a través de Adán y Eva nosotros hemos recibido esa condición de hombres y personas que estamos corrompidos, que estamos caídos, que el hombre no puede realmente está siendo un heredero en este sentido de lo que cometieron los padres. Eso de alguna forma nos lleva a pensar que el hombre tiene una naturaleza humana que está caída, que está corrompida y que no puede buscar a Dios y que no puede tomar decisiones por sí mismo y que por eso no busca a Dios y que por ello el hombre no se acerca a buscar a Dios. Entonces, de ahí cobra sentido esa doctrina de la inhabilidad. Es decir, que el hombre no tiene la capacidad para acercarse a Dios, buscar a Dios, arrepentirse, vivir en santidad, dejar el pecado. Y bueno, precisamente el pecado original, como se promueve, se anuncia, está sustentado precisamente en esta idea de la inhabilidad. De ahí, de este pensamiento de la inhabilidad, es que surge, la siguiente diapositiva vamos a ver, de ahí surgen distintas doctrinas de la inhabilidad, la incapacidad del hombre de buscar a Dios, de obedecer los mandamientos, de arrepentirse, de entregarse a Dios, de buscar y hacer la voluntad de Dios. Como no existe esa capacidad, eso es lo que habla la inhabilidad y lo promueve también a través del pecado original. Bueno, surgen otras doctrinas, como por ejemplo el bautismo de infantes. El bautismo de infantes es precisamente un credo que para poder limpiar a los niños de ese pecado original hay que bautizarlos.
Si usted no bautiza a su niño, entonces ese niño va a estar pues todavía con esa condición, o sea, como Adán y Eva en el pecado, y no va a buscar a Dios, no va a alcanzar redención, no va a encontrar precisamente la salvación de parte de Dios en su vida. Y bueno, de ahí es que por eso la Iglesia Católica después de cierto tiempo empieza a hacer el bautismo de infantes, porque la Iglesia de Cristo nunca bautizó a niños. En los evangelios, en las epístolas, nunca vemos testimonio ni un anuncio de que fueran bautizados los niños, sino siglos después del siglo IV, es cuando entonces se llevan a cabo precisamente ese tipo de ideas. Después de que se concibe la idea del pecado original, entonces se crea otra doctrina como el bautismo de infantes para poder limpiar del pecado original a los niños. Y entonces ahora sí, según después de bautizados los niños, pues ahora ya son limpios, puros delante de Dios, y pueden buscar las cosas espirituales, y pueden encontrar el camino de Dios, y pueden ser agradables delante de Dios. Ahora, eso pesa mucho. La verdad es que hay lugares donde esto todavía pesa. Pesa mucho donde una persona no ha bautizado a su niño, y ahí está la presión de la familia, si es católica, si son creyentes del catolicismo. Entonces, mire, son pesos que trae la gente cargando. El niño tiene a lo mejor 5 años, 6 años, no lo han bautizado. ¿Cuándo vas a bautizar a ese niño? Seguramente por eso a cada rato se te enferma. Seguramente por eso cada rato le pasa algo a ese niño. Y la gente asocia situaciones que pueden vivir la familia, condiciones de salud, condición a lo mejor algunos percances relacionados a esa creencia. Es que no lo has bautizado, ¿ya ves? Por eso tienes que bautizarlo. Esto pesa mucho en las conciencias de algunas personas, porque así han sido enseñados, así han sido educados, así fueron instruidos, enseñados. Pero en el sustento de la Escritura no habla realmente de esto. Más bien está relacionado con esta idea que tiene el pensamiento católico, la inhabilidad. Y por ello se necesita el bautismo de infantes. Otro punto también que da origen, otra doctrina que se da origen en la inhabilidad, es la confesión. La confesión es el acto donde una persona, ahí ya hasta separa, ¿no?, pecados mortales y otros pecados que no recuerdo el término que le dan, supuestamente no son tan graves. Entonces los pecados mortales son necesarios ir y confesar ante el sacerdote. Y por ello, pues tiene que la persona irse ciertos días a confesar, y ahí a lo mejor está en un mueble metido el sacerdote, una cortinita lo separa, y la persona del otro lado ahí está confesando sus pecados a un hombre. Y la creencia es precisamente que el sacerdote, en el nombre de Dios, te perdona los pecados. El sacerdote, en el nombre de Dios, te perdona los pecados. Solamente te manda ahí a rezar unos 1000 Aves Marías y unos 40,000 Padres Nuestros, y después de eso, pues yo creo que ya quedas libre, ¿no?, de la penitencia o del castigo. Pero esto está relacionado a esta idea, la inhabilidad, donde el hombre no se puede arrepentir por sí solo, no puede buscar el favor de Dios por sí solo, necesita a otro hombre como un mediador. Es decir, esto está contrario precisamente a todo lo que nos habla la Escritura respecto a Cristo como la única persona que es un mediador entre nosotros entre Dios y los hombres, dice la Escritura, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, porque Jesús es un mediador entre nosotros, entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, dice. Entonces, cuando las personas ven estos actos, o sea, esos actos de irse a confesar, pues de alguna forma les ayuda, o están reforzando esta idea de la inhabilidad, la incapacidad de buscar a Dios por sí mismos.
de actos religiosos donde el hombre requiere hacer ciertas prácticas para sentir que ahora sí puede buscar a Dios o está más cerca de Dios. La confesión es otra de las cosas que están relacionadas a esta inhabilidad. ¿Qué otro aspecto de la Iglesia Católica? La indulgencia. De esto ya hablábamos hace algunas semanas. Hablando de la indulgencia, decíamos que las indulgencias eran aquellos perdones o aquel perdón otorgado por el Papa a cambio de una suma de dinero. Esto se dio con mayor por decirlo así, con mayor auge o mayor fomento en el siglo XVI, que fue uno de los factores que llevó a una reforma en aquel periodo donde distintos personajes pues no estuvieron de acuerdo en el proceder de la Iglesia Católica para ese entonces. Entonces, la indulgencia eran esos documentos que expedía la Iglesia firmados y sellados por el Papa, y donde en esa indulgencia, en ese documento, se le otorgaba a la persona el perdón por los pecados cometidos en el pasado, y aún podrían perdonársele los pecados que hubiese o que podría cometer en el futuro. Bueno, dependiendo los pecados era la suma de dinero. Si eran pecados que pues daban a lo mejor cierta condición al hombre, quería vivir en adulterio, quería vivir en una relación inadecuada, entonces la suma de dinero era mayor. Si quería vivir a lo mejor pues robando, pues también tenía que dar. Bueno, no sé si aquellos que eran ladrones pagaban su indulgencia con lo que se habían robado o realmente lo habían hecho con el fruto de su mano después de trabajar arduamente. Pero al fin y al cabo la indulgencia, el dinero iba para las mismas arcas, fuese robado, fuese limpio. Como ahora, ¿no? Las narcolimosnas que se dan en ciertos lugares, no solamente en la Iglesia Católica, creo que ahora también hasta en ciertas iglesias evangélicas hay ese tipo de cosas. Las indulgencias que pagan, a lo mejor esas son las nuevas indulgencias de este tiempo. Esas indulgencias, decíamos, se dieron en el siglo XVI. Otra de las cosas que está relacionada a la inhabilidad, bueno, decimos de las indulgencias porque como la persona se concibe, la persona y el catolicismo han hecho creer a las personas que no se puede vivir sin pecado, que nadie puede vivir en santidad, entonces, pues para eso necesitas una indulgencia. Como nadie puede vivir sin pecado, como nadie puede vivir sin santidad, mira, entonces para eso existen las indulgencias, para eso está la confesión, para eso está el bautismo de infantes. Y otro punto también que está relacionado aquí es precisamente el purgatorio. La idea que se maneja en la Iglesia Católica como el purgatorio tiene que ver con la inhabilidad. Porque el purgatorio es el lugar donde se cree, así lo enseña la Iglesia Católica. Por cierto, la palabra purgatorio no viene en la Biblia. La Biblia no habla de un lugar llamado como el purgatorio o algo que nos haga relación al purgatorio. No muestra eso la Escritura. Solamente habla de dos lugares, el cielo, el infierno. Pero la Iglesia Católica habla de tres. Habla del cielo, del purgatorio y habla del infierno. Bueno, esa es la enseñanza católica. Y el purgatorio se cree que es el lugar donde las almas sufren para completar su purificación y así poder ir al cielo. Entonces, cuando la persona muere, la idea del catolicismo es que un alma que muere, si no estaba preparada, bueno, pues entonces Dios la manda al purgatorio para que cumpla ahí un tiempo. Y también todo depende quizás de los que se queden aquí, si rezan, si le pagan sus misas, si hacen estos novenarios y ese tipo de cosas para poder sacar esa alma de ese lugar, mientras aquella persona está en sufrimiento. Es un sufrimiento menor al del infierno, así se concibe, se tiene esa idea, pero ese sufrimiento va a completar en esa persona la purificación para así poder ir después al cielo. Bueno, esto tiene que ver con la inhabilidad. La inhabilidad que nos hace creer que el hombre no puede dejar el pecado, que el hombre no puede vivir en santidad,
que el hombre no se puede arrepentir, que el hombre está incapacitado o imposibilitado de guardar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y estas ideas precisamente han surgido, estas doctrinas han sido fundamentadas en esa inhabilidad. Eso es en cuanto a la idea del catolicismo. Vamos ahora a la parte del protestantismo. La inhabilidad también estaba relacionada o fue relacionado en el tiempo de Juan Calvino. Y ya hemos hablado algo también de este personaje. Sobre todo recordemos algunos aspectos. Vamos a ver esta diapositiva. Es una imagen, una fotografía, una ilustración más que nada de este hombre llamado Juan Calvino, de aquel hombre del siglo XVI, que fue uno de los reformadores por decirlo así, del movimiento protestante. Un movimiento que se separó de la Iglesia Católica y que, pues también en este caso Juan Calvino retomó los pensamientos de Agustín de Hipona. Recuerde que Juan Calvino tomó algunos pensamientos de Agustín de Hipona, aquel monje católico del siglo IV. Y bueno, esos pensamientos le ayudaron a concebir los fundamentos del calvinismo a este hombre. Se denomina calvinismo precisamente por él, o sea, como el padre de esta doctrina, esta enseñanza. Él dejó fundamentos para que después los discípulos de este hombre formaran esas corrientes precisamente de idea, de pensamiento, que están muy relacionadas a algunas cosas que pensaba también que pensaba Agustín de Hipona. Y por ello se conoce como calvinismo, como un movimiento relacionado a la enseñanza de Juan Calvino en el siglo XVI. Si recordamos, comentábamos que Juan Calvino dejó fundamentos para que el calvinismo estableciera un acrónimo. En el calvinismo sus doctrinas esenciales o principales de esas doctrinas tenemos en base a un acrónimo que se conoce como tulipán. La palabra tulipán en inglés, tulip, que es un acrónimo, y cada una de ellas establece las doctrinas y enseñanzas que ellos conciben y consideran como necesarias e importantes para poder encontrar la salvación, para poder alcanzar la salvación, además de otras enseñanzas previas a estas también que ellos relacionan. Bueno, la siguiente parte de esa diapositiva, por favor. La primera doctrina que tiene que ver con la T del tulipán es el total depravación, ¿no? La total depravación, que es una de las principales. La siguiente, por favor, ponemos todas. Y esas son las doctrinas que maneja precisamente el calvinismo. De ahí el acrónimo TULIP. Total depravación, elección incondicional, que son tomadas en el inglés, el acrónimo de la palabra en inglés, elección incondicional. Ya hablábamos de eso, la elección incondicional. Hablaba inclusive el hermano Sergio sobre estos puntos, la expiación limitada. Y hubo un tema precisamente que nos ayuda a comprender que Cristo murió por todos. Cristo dio su vida por todos, no es una expiación limitada. Y bueno, los otros puntos también que están al final de esta lista ya los hemos mencionado. Dábamos una enseñanza, un tema, si el cristiano debe o no guardar la ley. Una gracia irresistible es lo que refiere precisamente esta doctrina, donde una persona que quiere que es tocada por Dios no va a poder resistirse a ese llamado en su vida y va a tener que tomar entonces la decisión de buscar a Dios. Y la perseverancia de los santos, que es también algo que ya se hablaba. Si usted se da cuenta o recuerda un poco de esos temas que hablábamos, todos dejan a un lado la voluntad del hombre, como que todo está solo y únicamente está en la decisión de Dios, lo que Dios decide. Y el hombre, o sea, lo que se observa o deja ver es que él no tiene la facultad para tomar la decisión.
Él no tiene la facultad para tomar la decisión, y esto es precisamente lo que está relacionado a cómo pensaba Juan Calvino y cómo pensaba también precisamente Agustín de Hipona. Quiero referir un poquito de la depravación total, porque es una de las cosas que están precisamente adheridas a esta idea de la inhabilidad, que es un pensamiento y una doctrina que estamos comentando el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué se define como la depravación total del hombre? Según Calvino, la depravación total es la consecuencia de la caída del hombre. Cada persona que nace en este mundo es esclavizada al servicio del pecado en una depravación moral total, lo cual implica la aceptación de que somos herederos del pecado de Adán, es decir, que nacemos en pecado. Y bueno, esto está muy relacionado precisamente con lo que en el catolicismo se conoce como el pecado original. Entonces, estas dos ideas, por un lado el catolicismo, por otro lado el calvinismo, están de acuerdo en el pecado original. Aquí le nombran depravación total, pero al fin y al cabo es precisamente la misma idea. Es decir, aquí subrayaba yo de manera intencional esa frase, herederos del pecado de Adán. Bueno, quizás en el calvinismo no se bautizan a infantes, pero en el catolicismo sí, para limpiar y purificar. Según de esa manera, los infantes son purificados a través del bautismo. Eso fue en esencia lo que se definía como el pecado, como la depravación total en los orígenes del calvinismo. Pero de unas décadas para acá, como le refería también en otras doctrinas del tulipán, del acrónimo de tulipán, se han redefinido estos conceptos. Y ahora se redefine la depravación total. Ahora ya no se llama depravación total, se llama la depravación radical. Y anexan algunos otros conceptos solamente para causa de conocerlos, de escucharlos, pero viene siendo las mismas cosas que se hacen referencia. El hombre está imposibilitado o incapacitado para buscar a Dios, su salvación, arrepentirse, y por otro lado el hombre se le hace a un lado su voluntad, su capacidad de decidir, o la voluntad que tiene para decidir buscar a Dios o no buscar a Dios. O sea, se quita esa capacidad que tiene el hombre. Por ello es el concepto de inhabilidad. Vamos a ver lo que se define ahora como la depravación radical, que es el mismo concepto que decíamos hace un rato. El ser humano, por su caída histórica en Adán, es pecador. La corrupción del pecado ha saturado los rincones más íntimos de su corazón y su naturaleza, incluso su voluntad. Aquí ya agregan el concepto de voluntad cuando antes no se agregaba. Se anexa este concepto, incluso su voluntad. Están corrompidos, están contaminados, es lo que nos viene diciendo, de tal manera que el hombre es incapaz de buscar a Dios, agradar a Dios e iniciar su propia salvación. Bueno, anexan un concepto de voluntad que antes no se agregaba, el libre albedrío, la voluntad, la capacidad que tiene el hombre de elegir y decidir. Sin embargo, siguen teniendo el mismo concepto y la misma idea de que el hombre no puede tomar esas decisiones por sí mismo, de agradar, buscar a Dios y iniciar o buscar su propia salvación. De todo lo que hace está contaminado por el pecado y no puede venir a Cristo para salvación, a menos que la gracia soberana de Dios obre en poder para llamarlo, regenerarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Bueno, precisamente es como empiezan ellos a hacer referencia a un plan de salvación al estilo calvinista, o de manera siguiendo el concepto calvinista, inspirado en la inhabilidad o sustentado en la inhabilidad. La siguiente diapositiva. Sin embargo, la incapacidad del pecador es principalmente moral en naturaleza
y no puede venir a Cristo porque en primer lugar no quiere venir a Cristo y por lo tanto es responsable, bueno, aquí sí ya le anexan, es responsable y culpable por su falta de fe y obediencia, aunque pareciera contradictorio, porque bueno, si aquí al final están responsabilizando a alguien que no puede venir, que no tiene la capacidad, sería de alguna forma injusto decirle a alguien, tienes que arrepentirte. ¿Cómo se lo vas a pedir si no se puede arrepentir? Entonces es contradictorio de alguna forma esta doctrina de depravación radical o la depravación total, porque hace ver que el hombre es pecador, pero él no puede arrepentirse, a menos de que Dios sea uno de los que Él ha elegido para despertarlo, motivarlo, influenciarlo y lograr que esa persona reconozca a Jesús, se rinda a Él, se arrepienta. Entonces va a ser uno de esos elegidos que alcanzarán la salvación y obtendrán el perdón. Parece, la verdad, una doctrina pues elitista o clasista, selectiva, que de alguna forma escoge solamente a algunos y los que no pudieron pues es porque no estaban llamados. Se entra en muchas complicaciones en estos conceptos. Vamos a ver algunos textos que usan o se usan precisamente para hablar de esta doctrina, la inhabilidad. Por ejemplo, lo que habla Juan, capítulo 5, el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vuelvo a darle lectura, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, de aquí está muy relacionada toda la idea calvinista de los que fueron elegidos, los predestinados, la expiación limitada, la incapacidad del hombre, porque habla de que los hombres están muertos y el Padre levanta a los que están muertos y a los que Él quiere les da vida. Y asimismo el Hijo, a los que Él quiere les puede otorgar vida. Entonces todo esto está relacionado precisamente con esta idea calvinista. Vamos a ver otro texto y ahorita tomamos nuestro lugar. Romanos capítulo 5, verso 12, por favor. Dice aquí la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y quizás es uno de los textos que se emplea para fundamentar que el pecado pasó de Adán a todos los hombres. Es la interpretación que se hace de este texto. Habla del pecado, entró al mundo por un hombre, hablando de Adán y de Eva, o sea, entró a través de ellos el pecado, y dice, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Entonces esta es la idea que conciben, sustentan, es la manera de interpretar este texto para decir que el pecado se transmitió ya a todos los hombres. Lo que no resalta aquí para ellos es el final de ese versículo que nos ayuda a entender todo lo anterior. No podríamos entender, imagínense que no estuviera ese texto, entonces sería esa parte de ese texto, la parte de donde está la coma en adelante, por cuanto todos pecaron. Si no estuviera esa frase, entonces sustentaría la idea que el pecado vino a los hombres por causa de Adán y de Eva. Pero dice aquí cuál es la razón y el motivo de que el pecado está ahora en todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, Adán cometió sus pecados, Eva cometió sus pecados, y de ahí las siguientes generaciones, cada una cometió sus propios pecados. Los pecados no se heredan, no se transmiten por herencia, ni por la sangre, ni por los genes, ni por pegarse así a una persona, tocarla.
No se transmiten así como por un virus, una bacteria, no se transmiten así los pecados. Cuando el hombre toma la decisión de violentar, quebrantar la voluntad de Dios, la ley de Dios, entonces esa persona de forma voluntaria está tomando esa decisión de quebrantar los mandamientos de Dios, y eso es lo que la Biblia define como el pecado. La siguiente diapositiva, la depravación total, nos presenta la idea de que el hombre no puede hacer el bien. El hombre no puede hacer el bien. Se encuentra en una inhabilidad para agradar a Dios. Una inhabilidad. Recuerde que esta frase inhabilidad quiere decir una incapacidad. O sea, no tiene la capacidad de agradar a Dios. Es incapaz, o esa incapacidad, según la idea del pecado original y de la depravación total, esa incapacidad viene desde el nacimiento. Viene desde el nacimiento. Inclusive hasta citan estos pasajes que aparecen aquí en la pantalla. Mire, el Salmo 51, verso 5. Vamos a verlos para que usted observe que a veces se citan este tipo de pasajes haciendo entender que el hombre, pues así nace, ¿no?, en el pecado. Y a lo mejor son los textos que les sirvieron, a algunos les inspiró a pensar como pensaba Agustín de Hipona, o como llegó a concebirlo posteriormente Juan Calvino. En el Salmo 51, el verso 5. Es interesante que usted sepa el contexto. El contexto está hablando de un hombre llamado David, y está hablando del arrepentimiento de David. Antes del Salmo 51, David escribió muchos salmos, y entre ellos escribía salmos donde decía: Señor, tú me conoces mis caminos. Tú sabes que yo he aborrecido la maldad. En integridad he caminado delante de ti, o sea, caminaba en la integridad. Pero aquí este Salmo 51 es precisamente basado en un arrepentimiento que estaba llevando a cabo David, un corazón arrepentido porque había caído en un pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Usted lo puede leer ahí en la Escritura, puede ver precisamente el testimonio de cómo David cayó en este pecado. Viene el profeta Natán y entonces empieza a reprenderle sobre su pecado. Y cuando cae en una convicción de pecado David, entonces él escribe este salmo, el Salmo 51, pero es una expresión del arrepentimiento que sentía David. Mire, vamos a ver lo que dice el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado, dice, me concibió mi madre. Ahora, la verdad es que también David nos hace referencia. Él en otro salmo está haciendo referencia: mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste en lo más profundo de las entrañas de mi madre. Tú me formaste. O sea, ¿eso quiere decir que Dios formó a alguien con pecado? Sería como algo contradictorio pensar que si David expresaba diciendo: Señor, es un milagro el que yo exista, porque desde que estaba en el vientre de mi madre, tú me entretejiste en el vientre de mi madre, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser de mí. Mis ojos vieron mi embrión vieron tus ojos. Ahora, aquí habla acerca de que en el vientre de su madre había maldad. Había sido formado, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, lo que más bien expresa David en este salmo es el sentir que él tenía, el dolor por el pecado que había cometido. Este salmo nos expresa su sentimiento de dolor, de culpabilidad. Un corazón, nos deja ver un corazón arrepentido que él quería encontrar, o sea, quería alcanzar salvación. Por ejemplo, el verso siguiente, mire lo que nos dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, dice, me has
me has hecho comprender sabiduría. Y después el verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y posteriormente dice en el verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David sentía un dolor por haberle fallado a Dios y expresaba que su pecado era algo que él sentía que estaba en su vida aún desde que estaba muy pequeño. Era una manera de expresar, Señor, mira Señor, la maldad que hay en mí, como haciendo ver cuán grande era su pecado. Entonces David expresaba eso. Hay otro texto más aquí en Romanos capítulo 8, vamos a verlo, Romanos 8, el verso 7, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este tipo de citas son las que se emplean para hablar de la condición de una depravación total. El hombre está con una incapacidad de agradar a Dios, no puede hacer el bien, no puede agradar a Dios. Y habla un estado espiritual, esta cita que estamos viendo, sí se refiere a un estado espiritual donde el hombre está en la oscuridad, en las tinieblas, está perdido. Eso es una realidad, el hombre está perdido, el hombre que comete pecado, el hombre que vive en el pecado está perdido, hay oscuridad y hay tinieblas, pero viene el llamado de Dios a su vida, viene el llamado de parte de Dios para que se arrepienta, para que cambie sus caminos, para que se vuelva a Dios, para que él empiece a buscar su salvación, que ruegue a Dios el favor de Dios en su vida. Ese es el llamado que Dios hace en la Escritura. Sin embargo, el emplear estos textos es para hacer referencia a que el hombre no va a poder buscar por sí solo, no va a poder buscar a Dios, no va a poder buscar su salvación. Entonces, lo que nos dice este concepto de inhabilidad es que el hombre no puede hacer el bien. Lo siguiente es que el hombre no puede entender el bien. El hombre no puede entender el bien. El hombre no regenerado, le llama también la iglesia calvinista, o el calvinista le llama el hombre no regenerado. No solo es incapaz de hacer el bien, no tiene esa capacidad de hacer el bien. Y por ejemplo nos dan un texto como el de 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero otro punto más que anexan a esta condición de inhabilidad es que el hombre no puede desear el bien. No puede desear el bien, es incapaz de desear las cosas de Dios. Y bueno, por eso de ahí se sustentan las siguientes doctrinas del calvinismo, que necesita venir un llamamiento eficaz, como le llaman ahora, o lo que se llamaba antes la elección incondicional, o la gracia irresistible, más bien, era la gracia irresistible, y las otras doctrinas que sustentan esta corriente. Vamos a ver los siguientes puntos. Con estas tres ideas que se maneja en el calvinismo y aún de alguna forma en el catolicismo, se hace de lado la voluntad del hombre, como si ésta no tuviera algún papel en la salvación de la persona. Todo depende de Dios, esa es la idea que se tiene. Todo depende de Dios, sobre todo en el calvinismo se concibe que todo depende de Dios. Y recordemos que uno de los problemas es malentender la soberanía de Dios. Todo está en el papel de Dios. No importa lo que el hombre haga o no haga,
Todo depende de Dios. Quiero decirte que realmente también está implícito lo que el hombre haga, porque el hombre puede rechazar o puede aceptar el consejo de Dios, el mensaje de Dios, el llamado de Dios. El riesgo en este punto del calvinismo o de la inhabilidad en general, el riesgo es quitar o hacer a un lado la voluntad del hombre o el libre albedrío de la persona. Y la verdad es que la Biblia nos habla de esto. No viene como tal el concepto libre albedrío, pero nos habla de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene una capacidad de decidir, de tener voluntad, así como de sentimientos que puede tener precisamente Dios o que tiene Dios. Por ejemplo, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de amor, de amar. Esas son cosas que posee también el hombre, capacidad de decidir. Dios decide, o sea, no toma decisiones porque así esté programado. El hombre no ha sido programado para hacer ciertas cosas y evitar otras. No, el hombre tiene capacidad de tomar decisiones. Entonces, el hombre decide lo bueno y lo malo. Tiene una capacidad de actuar según su propia voluntad o elección. Así es como ha sido creado el hombre. El hombre decide lo bueno o lo malo, el bien o el mal. También el hombre puede buscar a Dios o no buscar a Dios. Puede decidir ofender o no ofender a Dios. Son decisiones que el hombre toma y que puede tomar. Y Dios le dio al hombre este libre albedrío. Vamos a ver lo siguiente, por ejemplo. Dios le dio capacidad al hombre de decidir o de elegir. Vamos a ver lo que nos dice aquí Romanos capítulo 3, el verso 10 al 12. El hombre tiene una capacidad de decidir o elegir, y esto está relacionado a la voluntad, está relacionado con el libre albedrío. Romanos 3, verso 10 al 12 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El verso 12, al final del verso 12 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El final del verso 11 dice: no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre tiene la capacidad precisamente de buscar a Dios, tiene esa capacidad de decidir, agradar a Dios, buscar a Dios. El verso dice, también el verso 12, todos se desviaron. El verso 12 dice, todos se desviaron. Eso quiere decir que el hombre toma la decisión en algún momento de irse por un camino equivocado. Desviarse del camino adecuado, correcto. Todos se desviaron, nos hace entender, nos hace comprender que en algún momento cada persona toma una decisión equivocada, y sobre todo esa decisión equivocada de irse por un camino ancho, espacioso, que conduce a la perdición, ir tras el pecado. Pero hubo un momento donde la persona tomó esa decisión, él tomó ese camino, él decidió irse en esa dirección. Entonces la Biblia nos muestra que el hombre puede decidir, elegir. Si vemos otro pasaje, también está en Génesis capítulo 4, el verso 6 al 7. Este pasaje de Génesis capítulo 4, el versículo 6 al 7. Es el momento donde Caín estaba por tomar una mala decisión en su vida. Y Dios se anticipa a esa decisión dándole el consejo y haciéndole recordar que podía tomar decisiones adecuadas.
tenía una voluntad, un libre albedrío. Aquí en Génesis capítulo 4, versos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está hablando de ese sentimiento que él tenía. Un momento para envidia, enojo que había en su corazón. Esa envidia, ese enojo, esa pasión que estaba ahí en su vida, le estaba de alguna forma instando a que cometiera un homicidio, que asesinara a su hermano Abel. Y entonces, antes de que cometiera ese homicidio, Dios le dice: mira, con todo, tú puedes enseñorearte de ese deseo. Tú puedes tener el control sobre ese deseo. Y bueno, sabemos que Caín, como decía Romanos, se desvió, tomó el camino equivocado. Y a lo mejor ahí es donde aplica todo el contexto que nos habla Romanos 3 del versículo que leíamos. Porque ese texto que leíamos de Romanos también sirve para justificar. Ya ves, hermano, es que no hay quien viva sin pecado. Es que no se puede vivir en santidad. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de alguna forma se interpreta erradamente el texto de Romanos 3 que leíamos. Sin embargo, lo que dice aquí Génesis es que habla que el hombre toma las decisiones para poder dirigir su vida. Un último texto en este punto es Josué capítulo 24, el verso 15. Hay otros dos textos más que podemos ver en este pasaje. Uno de ellos es Josué 24, 15. Un momento donde Josué le llama al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces está hablando de un hombre que entendía que Dios le daba esa posibilidad, esa capacidad de tomar una decisión. Y les dice: si ustedes quieren servir a los dioses de este mundo, vayan y sírvalos. Escojan, tienen que escoger a quién van a servir. Escojan a quién van a servir. ¿Ustedes quieren servir a los dioses de este mundo o quieren servir a Dios realmente? Entonces eso anuncia que los hombres, que las personas tenían esa capacidad de poder realmente servir a Dios, ¿cierto o no? Les está llamando a servir a Dios, les está haciendo un llamado a vivir la vida de Dios, a vivir el camino de Dios, a caminar en la rectitud, en la santidad que había recibido en ese instante, conforme a la palabra de Dios, a las ordenanzas, preparando sus corazones para cuando viniera el Mesías, el Redentor, preparando sus vidas. Y era un llamado a servir a Dios, a hacer lo bueno, a buscar la voluntad de Dios, a agradar a Dios, a tener vidas agradables a Dios. Eso es un llamado que estaba implícito en este pasaje de Josué 24:15. Ellos, veía Josué, yo los veo indecisos, como que no quieren la verdad. Como que están aquí, pero sus corazones están en otro lugar. Como que la verdad quieren buscar a Dios, veo que están aquí presentes, pero la verdad es que su corazón se ve que está en otro lugar. Si ustedes no lo quieren hacer, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó esa decisión. Entonces Dios nos da precisamente esa capacidad de poder tomar este tipo de decisiones. Otro texto está en Deuteronomio capítulo 30, el verso 15 y verso 19. Deuteronomio en el capítulo 30, el verso 15 y versículo 19. Dice así el verso 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
El verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira cómo Dios nos deja ver que el hombre tiene la posibilidad de elegir y de tomar buenas decisiones. Y en ese pasaje, sobre todo el verso 19, le insta a Dios, como que le aconseja y le dice: mira, ojalá tomes esta decisión, ojalá puedas escoger lo correcto, lo adecuado. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Gloria a Dios, para que vivas tú y tu descendencia. Y así quisiera Dios ver entre nosotros corazones, vidas, personas, matrimonios, jóvenes, ancianos, cada uno de nosotros, que elijamos y escojamos realmente por lo bueno, por lo correcto, por aquello que nos muestra Dios, por lo que nos manifiesta la palabra de Dios. Entonces el hombre, podríamos decir, Dios lo ha creado con esta capacidad de elegir o capacidad de decidir. También Dios lo ha creado al hombre con la capacidad de obedecer su palabra, de guardar sus mandamientos, la capacidad de amar o de guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, lo que nos dice Romanos capítulo 5, lo veíamos hace un rato ese texto, lo leíamos en Romanos capítulo 5, el verso 12, lo que se lee es: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos en ese sentido tomaron la decisión de desobedecer a Dios. No solamente fue la desobediencia de Adán y de Eva, sino la desobediencia que ha cometido el hombre en esta tierra. Esas cosas que tú sabes que debes de vivir y hacer delante de Dios y no las haces, no las llevas a cabo. Tu desobediencia, el no obedecer a Dios, eso realmente es algo que tú has decidido llevar a cabo. Vamos a ver otro texto, Apocalipsis 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios nos deja a una elección. Si quieres encontrar tu salvación, mira, Dios ha dispuesto todo. Dios ha puesto a su Hijo para que en Él encuentres salvación. Cristo Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a hacerles una invitación a que cambien su manera de vivir, que dejen el pecado y se vuelvan a Él. Pero además de hacer ese llamado, Jesús también vino a mostrar su amor por cada uno de nosotros, ofreciendo su propia vida para que tu vida pueda encontrar salvación y perdón de pecados. Porque es por medio de Cristo que tú encuentras el perdón de tus pecados. Es necesario que tú te arrepientas, pero Cristo es el que pone los medios para que tú seas perdonado. Tú necesitas pedir perdón y Cristo es el que puede darnos ese perdón por medio de su sacrificio, de su amor derramado en la cruz. Y cuando aquí el libro de Apocalipsis hace referencia, es como que el último llamado que se hace en la Escritura, a que tú vengas a la salvación. El que quiera venir a tomar de esta agua gratuitamente, el agua que sacia tu vida, el agua que te lleva a la salvación, el agua que de alguna forma limpia tu ser, esa agua viva que viene a traer en tu vida una nueva vida, o sea, trae una transformación, viene una obra del Espíritu Santo en ti para ser una persona diferente. Dice: el que quiera tome de esta agua de la vida. Hay un llamado a que nosotros de forma voluntaria vengamos a Él.
No existe una inhabilidad, más bien existe un llamado de Dios a que el hombre tome esas decisiones, esa decisión de acercarse a Él, arrepentirse, de servirle, entregarse. Hay un pasaje claro que nos muestra la obediencia que pudieron llevar ciertos hombres. Vamos a ver un pasaje que está en Jeremías capítulo 35, sobre la obediencia, el poder guardar los mandamientos de Dios. Jeremías 35 del verso 1 y verso 2. Si usted puede posteriormente leer con más detenimiento este capítulos 35 de Jeremías, Dios le da un mensaje a Jeremías y dice aquí: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. El verso 5 vamos a leer: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. El verso 8: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. El verso 13: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene la enseñanza de esta historia para el pueblo de Israel y también para nosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y no me habéis oído. Ahora, la enseñanza en este pasaje es que si estos hijos de Recab, este hombre, un recabita, estos hombres, los recabitas, cuando su padre les instruyó y les dijo: hijos, ¿saben qué? Guárdense de esto, guárdense del vino. Ni una gota de alcohol, ni ustedes, ni sus mujeres, ni sus hijos, que en sus casas no haya esto. Era una ordenanza que habían recibido de sus padres. Ni siquiera eso, vamos a decirlo, estaba así ordenado para ese momento, en ese entonces. Ni siquiera estaba prohibido en ese sentido el vino, el uso del vino en ese instante. Y estos hombres, al recibir la instrucción de su padre, dijeron: cero vino, no va a haber vino en nuestras casas, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras mujeres tendrán ni probarán el vino. Y dice que fue firme, ellos fueron firmes en la ordenanza de su padre. Ahora Dios usa esa ilustración y dice: bueno, si ellos hicieron esto, no bebieron ni siquiera vino, ustedes no han podido oír a mi voz. Yo les he hablado desde temprano, desde muy temprano les he hablado, y no han podido obedecer a mis palabras, no han podido oír mis mandamientos. Entonces era un llamado de atención que hacía Dios a este pueblo, porque obviamente podía haberlo hecho. Si estos hombres obedecieron a su padre, pues ¿cuánto no más tendrían que obedecer al Padre Celestial, al Padre de todos los espíritus, al Padre de todas las luces? ¿Por qué no obedecer a ese Dios? Entonces está dando a entender la Escritura que precisamente el hombre puede obedecer los mandamientos de Dios. Así es que no existe la inhabilidad. Y por último, hay una capacidad para que el hombre se arrepienta.
Hay capacidad para que el hombre se arrepienta. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué dice? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es un mensaje que le da Dios a una mujer que era profetisa y que estaba viviendo en maldad dentro de la iglesia. Y llevaba a que no solamente ella, sino que otros más cometieran también los pecados que ella cometía. En esta iglesia de Tiatira. Y Dios le dio tiempo, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. O sea, sí podía, pero no quería. Y esas son dos cuestiones diferentes. Una cosa es el no poder y otra cosa es el no querer. Hay gente que realmente no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse a pesar de que ha visto la mano de Dios. A pesar de que ha visto milagros, a pesar de que ve a sus hijos y ven que es un milagro de Dios, a pesar de que tiene un trabajo y ve que está la provisión de Dios y a lo mejor no le ha faltado el sustento, no ha querido arrepentirse. A pesar de que ve quizás la obra de Dios en su vida, está pasando algún momento difícil y viene el consuelo de parte de Dios a su vida, o a lo mejor viene un consejo, viene una ayuda de parte de Dios, está siendo guardado. Mira, hay personas que aún están haciendo lo malo, saben que están cometiendo algún mal y a lo mejor están en una relación ilícita y tienen miedo. Ay, quedaré embarazada, o qué tal si me da una enfermedad, qué tal si ya tengo esta enfermedad, y de repente va y se hace unos estudios y se da cuenta que no tiene esa enfermedad que la sospechaba, quizás viendo milagros de Dios en su vida, pero ni aún así se arrepiente de sus pecados. O a pesar de que ve consecuencias que están destruyendo su vida, la de los suyos, sus familias, se está derrumbando y ni aún así se humilla y se arrepiente. Habla de una voluntad o habla de un corazón endurecido, lo cual sí habla la Escritura, un corazón endurecido, habla de una conciencia cauterizada, pero no se refiere a la voluntad, a la incapacidad de voluntad. Se refiere a la condición de un corazón que está corrompido, de un corazón que está endurecido, pero no se refiere a la voluntad. Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es no quererse arrepentir y otra cosa es el no poderse arrepentir. Otro texto más en este punto está aquí en Isaías capítulo 1, donde nos hace referencia a que el hombre tiene que arrepentirse. Isaías 1, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 al verso 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como lana. Dice el verso 19, si quisiereis y oyereis, fíjese cómo dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Al final, verso 19 y 20 nos dice que vendrían consecuencias dependiendo la elección que cada uno de nosotros tomara. Si elegimos bien, pues veremos cosas buenas, pero si no elegimos bien, entonces vendrán cosas malas. El verso 16 y 17 está haciendo un llamado al arrepentimiento. Eso se resume en arrepentimiento, en esa palabra. Arrepiéntete, arrepentíos, y invita al hombre a que deje el pecado, que se aparte de la iniquidad, que empiece a hacer las cosas que agradan a Dios, o sea, que son correctas delante de Dios, que busque el juicio, restituya al agraviado, que restituya al que le hizo ofensa,
que sea misericordioso con aquel que tiene necesidad, visitando al huérfano, haciendo justicia al huérfano, ayudando a la viuda, al necesitado. Está hablando de una persona que tiene que empezar a actuar de esta manera, a tomar decisiones, a vivir de esa manera. Bueno, el verso 16 y 17 es lo que le corresponde al hombre hacer. El verso 18 es lo que le toca a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, hablando de la redención, hablando del perdón de pecados, hablando de la regeneración, hablando de una transformación, hablando de una purificación, de una santificación. Eso es lo que hace Dios. Pero lo que insta al hombre es arrepentirse y hacer frutos de arrepentimiento. Eso es lo que le corresponde al hombre. Y por último, para terminar con lo que refería Agustín de Hipona y la creencia del pecado original, Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice, Ezequiel 18, verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y es así como habla la Escritura. Todo este capítulo 18 hace referencia a ese estado espiritual, considerando precisamente que el hombre es responsable de sus propios actos, de sus propios hechos. Y es interesante ver precisamente lo que habla aquí este pasaje de la Escritura. Por último, nosotros quisiéramos hacerle una invitación, porque Dios nos ha dado esa capacidad para que nosotros le busquemos. Hay dos lecciones, hay dos enseñanzas. Por ejemplo, una de ellas la tenemos en la Escritura, nos habla de un pueblo conocido como el pueblo de Gadara. Cuando Jesús llegó a ese lugar, transformó a un endemoniado, un hombre que vio un milagro de Dios en su vida. Y no solamente él, sino que los gadarenos conocieron el milagro que Dios hizo en ese hombre gadareno. Sin embargo, esa población tomó una decisión, y la decisión que tomó es que ellos le comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de sus territorios y que se fuera de ese lugar. La decisión de ellos no fue recibir el milagro, la obra de Dios, el reino de Dios en esa comunidad, sino que ellos dijeron, no, Señor, ¿sabes qué? Vete de aquí. Ellos tomaron la decisión de pedirle a Jesús, mira, Señor, vete de nuestra tierra, aléjate de este territorio, no estés más aquí en estas tierras. Y mira, así hay gente que toma esas decisiones, como vemos en este país. Hay muchos lugares que no han tomado la decisión de recibir a Cristo en sus vidas, en sus familias. Y no me refiero a aceptarlo en su corazón, me refiero a entregar sus vidas a Cristo, arrepentirse de sus pecados, seguir su enseñanza, seguir el camino de Cristo. No han tomado esa decisión, y mira, por eso vemos tanta corrupción que va desde la cabeza de este país, me refiero desde una autoridad hasta cada uno de los miembros de nuestras familias. Una corrupción que empieza así. Así hubo pueblos que despreciaron a Cristo, pero también ha habido pueblos que han recibido a Cristo, como por ejemplo las obras que Cristo hizo en toda la región de Capernaum, toda la región de Galilea, toda la región de ahí, de esas ciudades, que Dios hizo muchos milagros y los recibían. Les abrían las puertas de su casa a Cristo y le decían, Maestro, ven a comer a mi casa, como lo hizo en su momento allá en Jericó, cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo. Y no solamente llegó a la casa de Zaqueo, llegó hasta su alma, llegó hasta su corazón.
tomó la elección, Zaqueo, de abrirle las puertas de su hogar y las puertas de su vida también. Pero así ha habido personas que deciden cosas buenas, otras deciden mal. Hay dos maneras de empezar, por ejemplo, el día. Tú puedes empezar el día con una oración o iniciar el día sin ella. ¿Cómo empieza usted su día? Hay dos formas de empezar un domingo, por ejemplo. En el ocio, en la sociedad, caminando de aquí por allá, sentándonos delante de un televisor, o empezarlo devotamente. ¿Cómo inicia usted su domingo? ¿Cómo inicia, por ejemplo, usted en este mundo su caminar, o cómo está su caminar? ¿Está en el camino de los rectos o en el camino de los malvados? ¿A cuál camino pertenece usted? Hay dos gobiernos en este mundo, y no me refiero a presidentes, gobernadores terrenales, me refiero a dos gobiernos: el gobierno de Dios, el gobierno de las tinieblas. ¿A cuál de esos sirve usted? Hay dos caminos en esta vida y hay que atravesar ese camino. Es un camino donde requiere cierto tiempo, pero son caminos, ambos caminos llevan a la eternidad. Uno es el angosto, el otro es el ancho que lleva a la perdición. ¿En cuál camino anda usted? La gente puede morir de dos maneras. Algunos mueren, como dice la Escritura, mueren en el Señor, y otros mueren en sus pecados y en sus delitos. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, aquellos que mueren teniendo la esperanza de salvación y de vida eterna. Se arrepintieron, entregaron su vida a Dios, creyeron en Cristo Jesús con todo su corazón. Con todo respeto, le pregunto a usted, ¿de qué manera le gustaría morir a usted? ¿De qué manera le gustaría morir? ¿En el Señor o morir en sus delitos y en sus pecados? Hay dos caminos. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición. El camino angosto, que es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y solamente Él es el que nos lleva a Dios el Padre. Jesús es el único que nos lleva a la salvación. ¿En qué reino se encuentra? ¿En el de Dios o en el de las tinieblas? ¿Cómo quiere empezar su día? ¿Cómo quiere tener este domingo? Tiene usted que tomar elección, decisión. Y ojalá tome decisiones correctas a estas preguntas. Vamos a ponernos de pie, terminamos con una oración. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, agradecemos, Señor, tu misericordia sobre cada uno de los que estamos aquí. Dios, ayúdanos con tu buen espíritu a tomar decisiones adecuadas, Jesús. Tú nos has facultado para tomar las decisiones que son correctas, Señor. Tenemos tu palabra, Señor, que nos dirige. Tenemos la ayuda del Espíritu que también nos influencia, Señor, que nos da la gracia de lo alto. Señor, ayúdanos para tomar el camino hacia la vida eterna, Señor, el camino a la salvación. Ayuda a los presentes, aquellos que nos visitan por primera o segunda ocasión, o aquellos que tienen necesidad, Señor, de tomar este camino, el camino a la salvación. Ayúdales, Padre. Que tu Espíritu ayude sus corazones, Señor. Que tú, Señor, les ayudes y que ellos elijan la decisión correcta, adecuada, Señor. Sabemos que tú pones delante de nosotros camino de vida, pero también hay un camino de muerte, Señor. Ojalá hoy haya oídos para oír el deseo tuyo, Señor, el deseo que tú tienes, Señor, de que se elija por el camino de vida, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, pedimos que nos ayudes para que tomemos la decisión según tu palabra y según la gracia que el Espíritu nos da, Señor, para comprender, entender tus verdades. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Síguenos hablando, mostrando tu verdad. Señor, estamos delante de ti, Padre. Y también yo quisiera hoy hacer una oración, Padre, porque
Se ha estado orando, se ha estado pidiendo, Padre, por este país. El siguiente fin de semana, Señor, habrá elecciones. Pedimos en el nombre de Jesús que tú des rumbo a esta nación, Señor. Que haya un rumbo de arrepentimiento sobre este país, Señor. Que desde el más alto, Señor, que desde los gobernadores, autoridades, Señor, hasta cada miembro de las familias, estemos volviéndonos a ti, Señor. Que tú redimas a esta tierra, Señor. Que tú sanes esta tierra, Señor. Que tú perdones los pecados de este país, Señor, que han sido muchos, Señor. Que tú salves, Señor, en medio de esta nación, Señor. Padre, queremos orar esto, Señor, y hacemos estas oraciones pidiendo que tú te manifiestes y te lleves gloria, Señor, en esta nación. Sabiendo que tú deseas, Padre, que este país, Señor, te conozca, se vuelva a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos poner esta nación en tus manos, Señor. Y no solamente esta nación, nuestras propias vidas, nuestras autoridades, nuestras familias, Padre. Esta colonia, Señor, este municipio, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Los lugares de donde venimos, los que escuchan este mensaje, Señor, del lugar donde se encuentran, rogamos que también les ayudes y que tu gracia esté con ellos, Señor. Que tú, Señor, les dirijas, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Pues Dios le bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo, con el favor de Dios. Y pues estamos para servirles. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirles. Buenas tardes.